Bienvenidos todos a este auditorio Miguel León Toledo. El día de hoy tenemos una conferencia que atañe lo que son nuestros valores culturales. El aspecto fundamental de lo que es la cultura de los países hace que estos sean diferentes entre unos y otros en función precisamente a esta cultura. Y es importante que nosotros hagamos el fomento de nuestros valores y que podamos nosotros realmente que nos hagamos sentir orgullosos de lo que es ese valor cultural. El día de hoy está con nosotros el maestro Feliciano Sánchez Can, quien es promotor cultural de la Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares, y él es maestro en literatura y nos dictará una conferencia sobre lo que es el Canal Pichán. Por favor, un aplauso para él. Nipolal setenti makiwol tali kempekla si palusutuk tawete leche. Fíjense, lo hice a propósito porque sabía que esto iba a suceder, que inmediatamente íbamos a utilizar el dedo de fuego para señalar ese habla mal. Lo sabía, por eso lo hice. Y dicen que se cayó el muro de Berlín, ¿verdad? Sí supieron que se cayó el muro de Berlín, o más bien lo derribaron, pero parece que aquí hay un muro de Berlín en medio de ustedes. Algo está pasando por allá. Unas preguntas básicas. ¿Quién de ustedes habla maya? ¿Quién de ustedes entiende maya? 1, 2, 3, 4, 5. Les voy a pedir, por favor, un gran aplauso para estos valientes que levantaron la mano. Muchas gracias, porque es una verdadera valentía alzar la mano, sobre todo cuando se hace una pregunta de este tipo, que normalmente hay un estigma por esto de que dije que señalamos con dedo de fuego al que habla maya. Es muy real, es muy real. ¿Quién de ustedes cree que no sabe nada de maya? Perfecto, muy bien. ¿Quién me dice el nombre de una ciudad aledaña, un poblado aledaño a Mérida? Ixil. Perfecto. ¿Qué creen que es eso? ¿Es alemanes, franceses, ingleses? Es maya. Es maya. Entonces sí nos sabemos muchas palabras, nada más que conscientemente no lo tenemos registrado. Creemos que no. Pero cuando dice apesta tu chic, también estamos utilizando ahí maya, ¿no? Se te ve tu tuch, ¿no? También estamos utilizando maya. Ahorita regreso, voy a Huichar, ¿no? También estamos utilizando maya por allá. Nada más que no sabemos conscientemente que lo tenemos. Lo mismo pasa con este asunto de las tradiciones. Alguien de ustedes dijo, no es con H, ¿no? No sé quién, no quiero señalar, pero alguien dijo, no es con H. Y es perfecta la duda. Está muy bien, ¿no? Porque de repente lo hemos visto escrito por allá con H, pero es como cuando también un escritor muy famoso escribe en México con J, ¿no? Y nadie le recrimina escribir México con J. Entonces, en este caso les cuento muy rapidita la historia. Para escribir la lengua maya se han empleado más de 300 alfabetos desde la llegada de los españoles hasta la fecha. Antes se escribía la lengua maya con glifos. Más adelante vamos a ver dentro de las láminas que les voy a pasar una forma como se escribía la lengua maya, que ya no se usa en la actualidad, aunque hay muchos grupos que están impulsando retomar este tipo de escritos. Y cuando llegaron los españoles,
enseñaron la escritura con caracteres latinos, que es el alfabeto, el abecedario que conocemos, y nos enseñaron a escribir maya. Pero a partir de ese entonces han habido más de 300 gentes que han propuesto alfabetos distintos de cómo escribir la lengua maya. Uno de los que quedaron casi de último en las últimas décadas es uno llamado el alfabeto tradicional, y que precisamente emplea la H para escribir sonidos que suenan a una aspiración como es la J, ¿no? La mayoría de los nombres de los pueblos de Yucatán y de nuestros apellidos que se registraron en su momento, se registraron con el alfabeto tradicional que emplea la H para este sonido de la aspiración. Entonces, por eso vemos que Jují está escrito con doble H, aunque para el español la H es muda, ¿no? Común, los apellidos Jau, ¿no? Cauich, son escritos con H. Entonces, pero a partir de un poquito antes de 1980, muchos promotores de la escritura de la lengua maya se reúnen para discutir cómo se debe escribir la lengua maya. Y entonces en 1984 se toma el primer acuerdo para decir que ya no se va a usar más la H en la escritura de la lengua maya, salvo en patronímicos, toponímicos, o sea, en nombres de los pueblos y en nombres propios o apellidos. Entonces, como eso ya están registrados históricamente, todos se van a seguir escribiendo con la H. Pero la escritura común se debería de hacer con J a partir de 1984. Después hubo un lapso de pequeño conflicto entre cuáles son los caracteres que se deben utilizar para escribir la lengua maya. Y en el 2006, en Campeche, los representantes de la península de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, tomamos la determinación de que ratificamos el uso del alfabeto de 1984 para escribir la lengua maya, que establece toda escritura común se hará con J y los patronímicos y toponímicos permanecerán con H, ¿no? Entonces, por eso está así. Hay una razón que de repente muchas de las instituciones que incluso participan en esta discusión y la toma de acuerdos no respetan estos acuerdos. Bueno, eso ya es otro cantar, ¿no? Pero vamos, iniciemos con esta plática que quiero hacer, y que gracias a la invitación de los directivos de la escuela para traerles algunas consideraciones. A lo mejor parte de lo que voy a decir probablemente no la vayan a compartir, pero bueno, se trata precisamente de ir señalando algunas cosas en este sentido. Si me ayuda, por favor. Según los registros de Fray Diego de Landa, antiguamente cuando las personas morían, sobre todo si son dignatarios, se les ponía ciertos alimentos dentro de su tumba, precisamente para garantizar que tuvieran sustento, porque no se considera que la muerte sea definitiva. La muerte es una transición, y eso es una tradición que existe en muchas culturas del mundo. La siguiente, por favor. Entonces, frente a esta idea de la inmortalidad del alma, había una práctica antigua que yo no sé, a lo mejor a ustedes ya no les tocó ver. Por ejemplo, cuando los niños o niñas nacen, a los 3 días y hasta los 3 meses, se les llevaba y en el tronco de la ceiba se ponían sus dos piececitos, se marca el contorno de sus 2 piececitos
y se extrae la corteza de la ceiba. ¿Para qué? Para encomendar el espíritu del recién nacido al árbol madre de los mayas, por si muriera antes de cumplir su destino. Esta misma corteza se guarda por si le da una enfermedad que se llama PAC o susto, espanto, al primer año de vida, y con esta corteza precisamente se les cura del espanto. Entonces, más adelante vamos a ver una lámina donde vemos a la ceiba soportando siendo la columna vertebral de todo el universo maya. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos muy rápido para entender un poco cómo es que surge este asunto de la celebración del Hanamicha. Cuenta el Popol Vuh, ojalá y lean en algún momento el Popol Vuh, que en un principio no existía nada, era solamente el vacío y la nada reposando en sí misma. Pero entonces, en algún momento, los dioses creadores unieron su palabra y dijeron: es necesario que surja la vida. Entonces toman la determinación de crear al primer hombre. ¿Y de qué creen que fue hecho el primer hombre? De barro, de barro. Le dieron vida y el hombre habitó la tierra. El único problema es que no fue lo suficientemente consistente como para poder subsistir por sí mismo, y entonces al ver su debilidad, los dioses determinan destruirlos y crean a la siguiente generación de hombres que son los antecesores de los mayas actuales, y que fue hecho de madera justamente. El problema que tuvo el hombre de madera es que fue demasiado soberbio, quiso compararse con los dioses, intentó conocer todo lo que conocían los dioses, y entonces en una noche de eclipse se le fue retirado al hombre ese don de ser humano, el don de ser humano, y esto se lo dieron a sus utensilios, a sus animales, a sus todo lo que utilizaba el hombre. Y entonces cobraron esa capacidad de humanización y cobraron palabra también. Y entonces los perros le decían a los hombres: cuando te sientas a comer, tienes un palo junto a ti, y en lugar de darme parte de tu comida, me das de palos en la cabeza. Hoy te morderemos los huesos y te roeremos el cráneo para que sientas lo que nosotros en su momento sentimos. Y también ocurrió que las ollas y los comales dijeron: por mucho que veas que estamos al rojo vivo, tú seguías metiendo leña en el fogón, no te apiadabas de nuestro sufrimiento. Y entonces ahora te romperemos la cabeza, te romperemos los huesos para que sientas lo que nosotros en su momento, ¿no? Entonces el hombre maya, el hombre anterior al maya actual, corría por todos lados buscando dónde salvarse, intentaba meterse en las cuevas, y las cuevas se les cerraban ante ellos, intentaban subirse a los árboles se sacudían y los aventaban lejos, y entonces dicen que los pocos que sobrevivieron son los monos que en la actualidad vemos. Luego hicieron al hombre, bueno, ya se les mostró la imagen de qué se hizo el hombre maya actual. ¿De qué? No escuché. De maíz. Con la masa de maíz blanco y la masa de maíz amarillo se construyeron los cuerpos de nuestros primeros 4 padres y 4 madres. Y se le dijo que con este elemento, porque fue hecho su cuerpo, con eso también habría de alimentarse con el paso de los años. Se le puso en la memoria porque el maíz quedó guardado en un lugar secreto debajo de una gran roca maciza.
y por muchos años vivió de la cacería y de la recolección, hasta que llegó el momento de merecer que finalmente se le entregue el maíz para su sustento. La siguiente, por favor. Cuando el hombre descubre el maíz, intenta romper la gran roca con sus herramientas, y la mejor de ellas no fue suficiente para romperla. Entonces recurre a los dioses y le pide ayuda. Los dioses, con su rayo, parten la gran roca y finalmente entregan el maíz al hombre maya. Pero previamente le preguntó a los hombres cuál era su vocación aquí sobre la tierra. Y el hombre maya dijo: cultivar y proteger el maíz y su entorno, porque el día que se extinga el maíz también será el fin de nuestra especie humana, ¿no? Entonces los dioses rompen la roca con un rayo y entregan el maíz a los hombres. Esta es la representación del universo maya, del universo para el pueblo maya. Ven en el centro una especie de cruz, que no es la cruz católica que conocemos, sino que es el símbolo de la ceiba que soporta, en este caso me voy a acercar, la parte superior, que es el Oxlaguntiku, como se le llama, los 13 niveles de los cielos. El Luncabil, que es este símbolo que ustedes ven, que es la tierra, esta parte donde se da la vida, es el Luncabil. Y abajo el Bolonticú, los 9 niveles del submundo, como se le llama, ¿no? En medio está la columna vertebral, que es un símbolo como de cruz, que es precisamente la ceiba. Ven esos 4 colores, y son los colores de cómo fue distribuido el maíz. Primero llegaron los hombres del poniente y tomaron el maíz que estaba casi en la superficie, que los rayos lo alcanzaron y se chamuscó, ¿no? Entonces se quedó un maíz negro. Cuando llegan los del poniente, se llevan este maíz negro. Luego llegan los del oriente y agarraron la siguiente capa de maíz, que había sido medio alcanzado por el fuego y se quedó totalmente rojo. Después vinieron los del sur y se llevan el maíz que estaba un poquito más abajo, que apenas fue alcanzado por el fuego y se volvió amarillo. Llegan finalmente los del norte y encuentran el maíz inmaculado, intacto, puro, que era el maíz blanco. Entonces así fue como se distribuyó, y por siempre quedó el símbolo de estos colores como la distribución del universo. Veamos la siguiente lámina. ¿Conocen esta planta? Es la ceiba. Es la ceiba justamente. ¿Y qué saben ustedes de la ceiba? La shtabay, exactamente. Eso es lo que todo el mundo sabe, pero no nos tenemos la culpa de haber aprendido esto. Pero nada más les quiero decir, esta es una de las grandes mentiras que inventaron los españoles cuando llegaron. Porque cuando llegan, ven el enorme peso simbólico que tenía para nuestro pueblo la ceiba. Primero, es la columna vertebral de todo el universo. Segundo, le encomendábamos el espíritu de los muertos, y entonces era nuestro árbol madre. Cuando ven esto, toman otro símbolo cultural que había y como lo ha existido en todos los pueblos del mundo, que es la prostitución. Toman a una mujer que anda de noche llevándose a los hombres y después quitándoles la memoria para que no se acuerden de con quién se fue, y lo injertaron en el vientre de nuestra madre ceiba. Por eso la historia que nosotros aprendimos es que en la ceiba habita la shtabay, y es la mentirota más grande del mundo que inventaron precisamente para desmitificar nuestros símbolos culturales.
Y ese es uno solo de los cientos que hicieron en su momento. Veamos la siguiente lámina, por favor. Como ven, esta es una visión más clara de los niveles de los cielos, en cuyas ramas, o más bien la ceiba central, en cuyas ramas descansan los niveles de los cielos, la tierra que está soportada en el tronco de la ceiba y el submundo que está en las raíces. Si alcanzan a ver, en medio del tronco podemos ver una especie de fluido blanco que simboliza la leche materna que sustenta a todos aquellos espíritus que van a descansar en las ramas de la ceiba mientras esperan el momento de volver a nacer. Entonces, el árbol es una región de alimentos abundantes donde los espíritus sobreviven mientras vuelven a nacer. Por eso se hablaba de que no hay una muerte definitiva dentro de la concepción del pueblo maya. Y si ven, nuevamente están los colores, los rumbos del universo, precisamente para significar cómo fue distribuido el maíz. La siguiente lámina, por favor. Siempre se ha dicho que la técnica productiva que tenía el pueblo maya era devastador para la naturaleza, porque se tumbaban y se quemaban cientos de hectáreas todos los años para producir alimentos. Es cierto que era devastador, pero había una técnica de producción muy bien cuidado, de modo que hoy tumbamos estas 1000 hectáreas y después nos vamos ahí en ese rincón a tumbar otras 1000 hectáreas y a los 2 años vamos por ese rincón y tumbamos otras 1000 hectáreas. Cuando regresamos a estas 1000 hectáreas que tumbamos por primera vez, ya le dimos por lo menos 40, 50 años de reposo a esta tierra para regenerarse. Entonces, nunca la devastación es definitiva, pero a partir de que se empiezan a establecer los cultivos estacionarios en Yucatán, llámese enequén, caña de azúcar, papaya maradol, cítricos, pastura para ganado, sábila, todo lo que ustedes quieran, que cuando salen al interior del estado ven hectáreas y hectáreas y hectáreas, hagamos de cuenta de zacate, eso sí es mucho más devastador. O las carreteras tan preciosas donde andamos, que tienen 4 carriles y que nos sentimos muy seguros transitándolo, eso sí es devastador, porque jamás se regenera esa naturaleza, jamás se regenera, y son cientos y cientos de hectáreas que se están devastando. Eso fue lo que produce más daño en el ecosistema. La siguiente, por favor. Había un conocimiento muy completo de la naturaleza y había una armonía con la naturaleza, precisamente porque nosotros como pueblos no nos considerábamos dueños de la tierra, éramos parte de la naturaleza. Por lo tanto, agredir a la naturaleza era agredirnos a nosotros mismos, ¿no? Así era como se consideraba entre el pueblo humano. Y pues había 3 espacios donde se adquiere el sustento. De pronto uno contiene al otro, pero lo dividimos para cuestiones prácticas. Primero, en el monte se toman muchísimas cosas del monte para alimentarse, y cuando ciertas cosas requieren de algunos cuidados especiales, se hizo la milpa, en donde también obtenemos muchísimos productos. Y cuando algunos de esos productos requieren mucho más cuidado, los cultivábamos en el patio de la casa, precisamente para prodigarle todos los cuidados necesarios y poder obtener todos nuestros satisfactores. La siguiente, por favor. Además, esto nos permitía una forma de concebir también cómo garantizar que no seamos tan frecuentes en prácticas mortuorias, que es finalmente el motivo de esta plática. Había un sistema de salud
que era muy bien distribuido, que tiene al individuo, a la sociedad y a la naturaleza en el centro como su eje principal, y tenía funciones muy específicas. Una, como lo podemos ver en el círculo de arriba, que es cuidar que la sociedad o los individuos y la sociedad no se enfermen. Si aún con todos los cuidados finalmente se enferman, hay otra función, que es la parte azul que está en ese rincón, donde se hacen todas las prácticas para recuperar la salud quebrantada, tanto individual como social, porque cuando un individuo está enfermo, se considera que toda la sociedad está enferma. Y cuando, una vez recuperada la salud, entonces se tienen muchas prácticas para cuidar que esa salud recuperada no se quebrante inmediatamente. Y para eso hay otra forma de práctica en donde todos los integrantes de la sociedad tenían conocimientos médicos. Si de pronto a nivel familiar no es suficiente los conocimientos médicos, en la comunidad todos conocían de formas de tratar determinada enfermedad y se comparten estos conocimientos. Nada de que don Pedro, mi hijo está enfermo, tiene diarrea, ¿me pueden decir por favor cómo lo voy a curar? Sí, pero pase con mi secretaria, pague sus primeros 500 pesos de consulta y le digo cómo curarlo. Nada de eso. Es un conocimiento compartido. Entre el pueblo maya, la producción, el acceso, el uso, el disfrute de los conocimientos es algo eminentemente colectivo. El conocimiento no es de nadie y es de todos a la vez. De esto precisamente se aprovecharon los españoles cuando llegaron y preguntaron: ¿de quiénes son todas estas tierras? De nadie, Señor. Ah, pues si no es de nadie, mis leyes dicen que yo puedo ser dueño de estas tierras. Y con sus leyes se hicieron dueños de nuestras tierras. Pero no es que no sea de nadie, es de nadie y de todos a la vez, ¿no? Entonces, si acaso estos conocimientos comunitarios no son suficientes, hay especialistas, médicos especialistas dentro de la comunidad. Los que te arreglan el hueso, cuando se quiebra tu hueso, te lo acomodan nuevamente sin uso de clavos y yeso y todo eso, más que con las manos, y te vuelven a acomodar todos los fragmentos de tu hueso para que quede nuevamente como estaba en un principio. O te muerde una víbora venenosa que en una hora te muere. Si no te curan, ellos te curan, ¿no? Había especialistas para todo. Entonces, y todos son conocimientos que se comparten. Termina el servicio de la partera y le preguntan: ¿y cuánto es? Lo que sea su voluntad. No, a diferencia de acá, te voy a hacer cesárea y paga 30,000 pesos si te hago la cesárea, ¿no? Y además fírmame aquí que no respondo si te mueres o si se muere tu hijo. Así es la práctica médica, ¿no? La siguiente, por favor. Estas son la silueta de los pies de un niño, precisamente en el tronco de la ceiba, para encomendar su espíritu al árbol madre. Como ven, se extrajo la corteza precisamente para encomendar su espíritu al árbol madre. La siguiente, por favor. Había también un sistema religioso entre los mayas que estaba a base de muchas ofrendas, pero vamos a pasar a la siguiente. Y miren, yo no sé si ustedes han participado alguna vez en algún chachac. ¿Quién ha participado en un chachac? Nadie. Un chachac es una ceremonia de petición de lluvia, ¿no? Más o menos en los meses de julio, agosto y quizás la mitad de septiembre. Si tienen oportunidad, busquen el año que viene, averiguar dónde hay un chachac y participen con todo respeto de eso. Van a ver qué experiencia se van a llevar.
inimaginable. Por eso a lo mejor no significa para ustedes gran cosa esto que les estoy mostrando. Van a ver algo que sí va a significar mucho para ustedes. La siguiente, por favor. Vamos pasando a la siguiente. Esto es lo que les decía. Cuando se cultivaba maíz, se dejaba reposar la tierra y entonces no se deteriora el ecosistema. Pero en algún momento el apoyo del gobierno se tradujo en fungicidas, herbicidas, fertilizantes y todo eso, y el resultado es que ya se siembra solamente maíz. Antes las milpas eran tipo policultivo. Encontrabas maíz, calabazas, frijoles, lentejas, jícamas y una gran variedad de productos que permitían la subsistencia y brindaban distintas cosas, proteínas, vitaminas y todo lo que uno necesita para subsistir. Ahora ya prácticamente nadie trabaja la milpa. La siguiente, por favor. Esto era posible solo porque había un sistema educativo que formaba a los individuos y a la colectividad en la vida, con la vida y para la vida. ¿A qué me refiero? Ustedes ven unas niñas de qué edad se les ocurre, 6, 8, 12 años, haciendo tortillas. En la ciudad, si mamá les pone a hacer tortillas a ustedes, seguramente viene Derechos Humanos o ustedes van a Derechos Humanos y se quejan y castigan a mamá porque están explotándoles, ¿no? En los pueblos se forma en la vida. Con la vida se forman a los individuos. La siguiente es más o menos parecida. Uno diría, pobre niño, no tiene infancia, lo están explotando, lo están poniendo a cargar leña. Así es como aprende a ser maya esta persona, ¿no? Así es como adquiere lo que a la larga se vuelve una tradición. Que además eso de tradición es un concepto, es una palabra que minimiza una práctica frente a otras prácticas. Es un invento que hicieron los españoles y después lo tomaron como especialización los antropólogos, con todo respeto, y empezaron a decir tradiciones a las formas de vida que nosotros teníamos. ¿A poco no es una tradición también cuando sueltan los toros en la feria de San Isidro y va cornando gentes y tirándolo en el suelo y todo ese tipo de cosas? Es una tradición también, pero casi nunca se le nombra así, ¿no? La siguiente es más o menos igual. Está aprendiendo en la vida, está aprendiendo con la vida y lo está aprendiendo para su vida, para llevar su vida con cierta armonía dentro de la colectividad que le toca vivir, ¿no? La siguiente es exactamente lo mismo. No es que no tengan infancia, no es que se les explote, es una forma de cómo hacerse. En maya se dice tal. En español yo no sabría cómo se dice, pero tal es como se está formando en su esencia. Eso más o menos vendría a ser en español, pero en maya tiene más alcance la palabra. La siguiente, por favor, es más o menos lo mismo. En la siguiente, nos gusta mucho presumir, nos gusta, por llamarlo en el Estado, presumir cosas de esto, pero cuando se trata de la cultura viva, de repente hacemos cada barbaridad. Cuando se trata de los mayas vivos de la actualidad, hacemos y decimos cada barbaridad, pero sí ensalzamos mucho este tipo de cosas, porque al final de cuentas genera dineros para el Estado, trae turismo, ¿no? Entonces hay entrada de dinero por este tipo de cosas y no por la vida en la actualidad. ¿Alguien conoce esta ciudad?
¿Cómo se le llama a Izamal? Pueblo mágico en la actualidad, pero un poquito antes de ser pueblo mágico se le llamaba la ciudad de las... ¿De las qué? La ciudad de las tres culturas. ¿Y saben por qué se llama la ciudad de las tres culturas? Porque en el centro, a un ladito de este gran convento que vemos, hay unas antiguas edificaciones como las que vimos en la lámina anterior, como Chichén Itzá, ¿no? Cerrito, exactamente. Y además, bueno, tiene una vista muy colonial, como este edificio, pero además es una ciudad muy de la actualidad, por eso se le llama la ciudad de las tres culturas. Lo que no se dice es que este edificio se construyó con las piedras de una de las antiguas construcciones mayas, con sus piedras, y además se destruyó parte de ese antiguo edificio y sobre su basamento, o sea, hagan de cuenta que se dejó esta parte donde yo estoy parado, la base del antiguo edificio, y sobre esa base se construyó. Imagínense lo que habrán pensado los mayas cuando llegaron los españoles y les dijeron: ¿saben qué? Esto que ustedes tienen no sirve para nada, vamos a destruirla y construimos la casa del Dios verdadero. Pero además no dijeron vamos a destruirla, no, yo desde aquí doy las órdenes, destrúyanlo y con sus piedras construyan la casa del Dios verdadero. Imagínense lo que sucedió, cuántas muertes, cuántas vidas se llevó construir el antiguo edificio y cuántas más vidas se sumaron para construir uno nuevo sobre y con las piedras de un antiguo edificio maya. Entonces, este tipo de cuestiones todavía no los hemos analizado suficientemente para entender esta realidad que estamos viviendo. Esta es parte de los monocultivos que yo les decía. La siguiente. ¿Alguien ha dormido alguna vez en una casa de estas? ¿Dónde? En Chapao. ¿En dónde? Ochín. Cuando yo tomé esa foto, le preguntaba a los dueños: ¿cuántos años tiene esta casa? Y me dijeron, así muy rápidamente, han de tener más o menos unos 300 años. Digo, ¿qué? 300 años. Y me dice, ¿por qué te sorprendes? ¿Que no eres de nosotros? Le digo, sí, lo que pasa es que está muy bien cuidado, porque este edificio que ustedes ven, todas sus partes son absolutamente intercambiables, entonces puede permanecer eternamente nuevo y puede durar 1000 años. Mientras se siga cuidando puede parecer nuevo, ¿no? A diferencia de algo así como este, se nos viene encima y ya ni árboles, más que el cocó o el chacá va a brotar aquí ya. En cambio este va a abonar la tierra si se viene para abajo. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, no se alcanza a apreciar más. En la siguiente sí se va a apreciar una tumba maya, en donde podemos ver vasijas como este y el de al lado, donde se prodigaba la comida para los muertos. Había esa idea de ponerles maíz en la boca, como dice Landa, o ponerles comida dentro de la tumba por creer que no se muere definitivamente. Esta tradición existía desde antes, mucho antes de la llegada de los españoles, y se fortaleció un poquito más cuando hay una invasión de grupos culturales del centro del país hacia acá, tanto que se construyó un edificio. La siguiente, por favor. Tanto que se construyó un edificio. La siguiente, por favor. En Chichén Itzá. No sé si han visto, en Chichén Itzá hay un edificio que se llama el Tzompanqui, que no es otra cosa más que un edificio de origen azteca, nombrado en náhuatl, precisamente por eso lo de Tzompanqui, no es maya esa palabra, en donde se muestran puras
calaveras. Ese edificio está construido por puras calaveras. Pero también había la creencia de que esta réplica, el wok, como se le llama, el ko, la máscara de jade, para significar la eternificación del alma del muerto, sobre todo cuando es alguna autoridad o algo así. Vamos a la siguiente. Este es un corte del famoso Tzompantle en Chichén Itzá. Si ustedes van, llegan frente al edificio, el castillo, y a mano izquierda, un poco hacia atrás, ahí está este edificio que les digo. Pero es una mezcla entonces de las prácticas mortuorias de los mayas con las prácticas mortuorias de los aztecas en su momento. También se solía poner este tipo de piedras dentro de las tumbas cuando el muerto es un dignatario, por decir, no solamente comida, sino también ciertas herramientas. Estos son herramientas que se usaban en la construcción. Y bueno, llegamos a esta época de la actualidad. Hay una eterna discusión entre lo que es tradicional y lo que no. En algún momento a alguien se le ocurrió y dijo, no, yo ya no voy a poner mantel bordado en el altar, porque antiguamente los mayas no usaban el bordado, no conocían la tela, decían. Entonces voy a poner hojas de plátano porque es más tradicional. Y se olvida de que cuando llegan los españoles, una de las cosas que más aprovecharon era precisamente la producción de mantas de algodón que se hacía aquí en la península. El primer tributo que impusieron era la entrega de pacas completísimas, rollos grandotas de manta, para pagarles tributo a ellos, que en parte lo mandaban a los reyes de España y en parte se lo quedaban ellos. Y era entonces el textil era algo empleado desde hace muchísimo tiempo. En algunas tumbas se han encontrado residuos de textiles que eran para tapar precisamente las viandas que se le ponía en las tumbas de los muertos. Este es el primer punto entonces donde empieza, ¿es tradicional o no es tradicional? ¿No? Ahorita vamos a ver las siguientes. En la actualidad, ¿ustedes han ido a la Plaza Grande para ver la muestra? Hacen cosas como esto. Yo no sé qué ven aquí. Yo lo único que veo aquí es un amontonadero. Literalmente es un amontonadero. Las tradiciones se construyen a partir de símbolos culturales. Lo que significa algo para mí, le voy a dar el valor y el aprecio justo. Lo que no significa nada para mí, voy a hacer cualquier tontería como esta. Esto es una aberración. Es un amontonadero de cosas que no tienen ni ton ni son. Para el pueblo maya, los números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 20 son pero esenciales. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 20 esenciales. Y todas las tradiciones de aquellos, estoy hablando de las tradiciones de aquellos tiempos, se regían bajo principios simbólicos, no cualquier cosa, ¿no? Entonces, si no se practican así, uno diría, estamos rompiendo la tradición, pero también hay que ver que las culturas son vivas y cambiantes, y las tradiciones también van cambiando de acuerdo a la época que nos toca vivir, ¿no? Como ven, este símbolo que actualmente lleva el rostro de un Cristo muy mal dibujado, pues es producto de esta mezcla
de dos religiones. La cruz verde existía desde antes de la llegada de los españoles. Era la ceiba justamente. Y era un símbolo que servía como mediación para llegar al lugar de reposo cuando se muere. En cambio, para el cristiano, que me perdonen los creyentes, es símbolo de muerte, ¿no? Es donde mataron a este señor que dijo que venía a salvar al mundo, ¿no? A los pecadores. Entonces, por eso es una fusión de dos símbolos: la cruz verde, que era original maya, y lo católico en este caso. Por eso ven este símbolo no muy bien logrado. En la actualidad también se pone cualquier tipo de flores en los altares. Antiguamente, y por la tradición y por el símbolo que tenían ciertas flores, eran eminentemente las flores para muertos. El Xpujú, ¿cómo lo conocen ustedes? Cempasúchil, ¿no? Cempasúchil, que no es tampoco español. Xpujú, que en maya, que es esta flor amarilla, y tiene varias tonalidades de amarillo. Es el cempasúchil para los náhuatl. Era la flor de muerto por excelencia. Luego llega esta flor que se llama la picaria, y se suma a la tradición. Pero también teníamos una que se llama, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Cómo le llaman? Abanico. En maya se llama Xtes, y es Xtes, y es la otra flor de muertos por excelencia. Pero en la esta es la Virginia que les decía. Esta es la Virginia que se suma, y tenemos el mul, que es el amor seco, que son las tres flores que se usaban para el Día de Muertos. Hoy seguramente podemos argumentar, es que no lo conseguimos, o es la flor más cara y entonces preferí comprar esta otra, ¿no? Y como podemos ver, aquí ya están mezcladas con otro tipo de flores. Dalias, ¿cómo se llama? Dalias, y no sé qué es esto, pero ya es una combinación. Entonces, ¿dónde sigue siendo tradición o dónde ya no es lo tradicional? Y finalmente, ¿cómo validamos lo tradicional? ¿No? ¿Por qué creen que octubre es el mes para celebrar, por llamarlo de algún modo, a los muertos? ¿Tienen idea de por qué es octubre? ¿No? Porque octubre es cuando empezamos a cosechar la mayor cantidad de los cultivos, tanto en la milpa como en el traspatio de la casa. Entonces tenemos suficientes productos para agasajar el alma de nuestros muertos que llegan a convivir con nosotros. Tenemos suficientes, y vamos a pasarlo un poco rápido. Esta es la calabaza, que bueno que lo identificaron. Luego tenemos, ¿qué tenemos allá? La yuca. Tenemos la yuca. Luego tenemos el macal. Macal es ñame. Luego tenemos, ahí sí, el camote. Y tenemos, es cocoyol en almíbar de miel. Luego tenemos otra variedad de yuca, nuevamente el cocoyol. ¿Esto qué es? Tz'il, le llaman en maya. Tz'il. Y es un sancocho, es la yuca sancochada que se come con miel
¿Esto qué es? Isua. Isua es tortilla hecha con masa nueva, o sea, maíz tierno que no se cuece como el mixtamal, se muele y se hace tortilla con maíz tierno. Luego tenemos, ¿qué es? Atole nuevo. Atole nuevo. Luego tenemos jícamas, naranjas, mandarinas, chocolate. Y aquí está el abanico que yo les decía. El abanico. Aquí lo podemos ver. Bueno, y también a partir de que se incorpora el manejo de la harina de trigo con nosotros, se volvió una tradición. ¿A partir de cuándo? Pues no se sabe con exactitud, pero se empezó a volver una tradición. Y ahora todo el mundo habla del pan de muerto. Pero se hacía con motivos zoomorfos, precisamente pensando en que a los niños les encantan mucho las figuritas de animales y de aves y todo este tipo de cosas. Por eso los panes se hacían con motivos zoomorfos, ¿no? Y otra cosa, además, en esta época, cuando tenemos muchos de los productos de la naturaleza que nos permitían conocer a la perfección el paso del tiempo y de la vida. Esta es una plantita, es un fruto que lo usábamos como trompo. Antes no teníamos los juguetes que vienen ahora, menos el Xbox, el Nintendo y las otras cosas de estas. Y recurríamos a todos los productos de la naturaleza para recrearnos. Esto se da precisamente en esta época, se llama Shai, precisamente porque es la época de Chak, lluvia. La siguiente. Y todo lo que se usaba era también producto de la naturaleza, aro construido con un tecuco que sirve para asentar la jícara para que no se caiga, ¿no? La siguiente, bueno, como pueden ver, hay muchos símbolos todavía. La teresita, que también se incorporó tardíamente, no es una flor local, sin embargo se incorporó tardíamente a la práctica de mortuoria, aunque después se combatió la teresita porque se descubrió. Ustedes no van a escuchar esto que voy a decir. Si encuentran una planta de teresita, no la conocen, porque se convirtió en un producto parecido a la marihuana. Se fumaba la teresita, y entonces se empezó a combatir la teresita en muchas comunidades. Pero ojo, ustedes no conocen la teresita, ni lo van a ver, ¿no? Entonces, y ahora ya casi no se pone en los altares por lo mismo. Esto es una muestra más de todo lo que se pone, parte de lo que se pone. La siguiente. Era común poner los juguetes en los altares de los niños, ¿no? Se ponen muchos juguetes, y si son muy coloridos, mucho mejor, y si son de barro, mucho mejor, y si son de madera, mucho mejor. Aunque ahora, seguramente, si tenemos la desgracia de tener algunos de nuestros familiares niños muertos, seguramente mamá le pondrá un celular de la última generación, o le pondrá su, ¿cómo se llama? Su Kinect sobre la mesa, o le pondrá su Xbox sobre la mesa. ¿Por qué no? Porque ¿cuál es la idea principal del Hanal Pishán? Es compartir con el alma del muerto que llega de visita todo lo que en vida le gustaba. Y entonces, si tenía un celular de última generación, seguramente se le pondrá ahí para que se distraiga mientras está aquí de visita, ¿no? La siguiente. Las velas tenían un colorido especial dependiendo de si es para niños o para adultos. Esta información seguramente la tienen ustedes ya bien dominada. Era costumbre sobre las albarradas poner una vela prendida y un caminito hecho de pétalos de shikuku, precisamente, que es esta flor que vemos.
para señalar al alma de nuestro difunto el camino para llegar al lugar donde lo estamos esperando. Pero ahorita van a ver una cosa por allá que no es lo propio. Bueno, aquí es una imagen más de Hanal-Kishan. Decía que, por ejemplo, elote sancochado. Esta es la época de mucho elote sancochado, cuando hay cosecha, ¿no? Elote sancochado, el isuá, el atole nuevo, todo ese tipo de cosas es lo que se pone precisamente porque hay abundancia en este caso. La siguiente. ¿Qué es eso? Es un sitipac, ¿sí? Con el que se hace el famoso papazul, ¿no? La siguiente, ¿esto qué es? El col, ¿no? La siguiente, por favor. No me tengo la culpa de que si les empieza a dar un poco de hambre, porque bueno, es también época en la que vamos a ver muchos guisos especiales. En el oriente del estado, por ejemplo, vamos a ver guisos de este tipo, o el escabeche oriental, o el cuchero es muy recurrente. El escabeche oriental lo vamos a ver mucho en el oriente del estado. Aquí en el centro y sur probablemente veamos guisos a base de pollo, con verduras y todo ese tipo de cosas. Otra imagen más de eso. Y como ven, siempre hay calabazas y otras cosas adentro, porque eso se produce en la milpa, y es lo que se pone en ofrenda. La siguiente. Es una mezcla medio rara, porque esto es el famoso but, pero tiene ahí una raja de limón, de lima o no sé qué. Parece escabeche oriental, parece relleno negro, ¿no? Relleno blanco, pero con su lima. Entonces, por eso digo, hacen cosas que no son como que reales. La siguiente, por favor. Ese sí es relleno negro, mira, unos tacos riquísimos de relleno negro. La siguiente, por favor. Mira, para acompañar el relleno picadito, ¿no? Siguiente, es el escabeche, ¿no? Es el escabeche. Lo vamos a ver fundamentalmente en mesas para adultos, porque se supone que los niños todavía no comen picante. Y una de las cosas que tiene este tipo de guisos es que utilizan bastante pimienta molida. Entonces a los niños no les cae bien este tipo de comida. Sin embargo, para ofrenda de adultos sí lo vamos a encontrar con mucha recurrencia en la mayor parte del estado. Calabaza frita. Muy bien. La siguiente. Otra vez relleno negro. El chile mash para acompañar ciertos guisos. Sobre todo, aquí lo que faltó junto con el chile mash es un guiso que era muy tradicional, que se llama volcán. Pero ojo, no es el volcán que conocemos aquí en Mérida. El volcán que conocemos en Mérida es circular, aplastado, y frito, con frijol blanco y pepita molida. Así no se hacía en el interior del estado. ¿Han visto cómo es la cabeza de una víbora? Más o menos así. Entonces se hace una tortilla, se pone la mezcla de pepita con frijol, luego se envuelve con la masa para simular un huevo. Parece un huevo.
Se hacen 20 de esos y se van escorando uno al lado de otro, poniendo separadores con hojas de alguna planta especializada para que no se peguen, y luego 20 se envuelve en un solo paquete y eso se pone a cocimiento bajo tierra. Uno tendría que hacer 10, 15 de estos envoltorios según la cantidad de comida que requiera. Se cuece bajo tierra y cuando lo sacan está doradito, doradito, con el chile mash, ¿no? Y es algo exquisito. La siguiente, por favor. Ya me estoy tragando la saliva aquí con tanta comida. Bueno, es otro tipo de comida que se acompaña de repente para los altares. Es un tamal con su atole nuevo. La siguiente. Y ya empezamos con esto que sí les quiero explicar muy breve. En Mérida, ¿cuándo comemos pib? Ya desde hoy, ¿no? Ya desde hoy comemos pib. Porque no está bien entendido qué es este asunto de la tradición. Se volvió una tradición para nosotros en Mérida comer pib para estas fechas. Hoy, mañana, pasado, seguramente vamos a estar comiendo mucho pib. El asunto es que el pib tiene una razón de ser. Cuando son los días en que las almas de nuestros muertos están de visita, les convidamos la comida que más les gustaba cuando vivos. Y para cuando se tengan que regresar, a partir de los 8 días o hasta fines del mes de noviembre, les hacemos pib porque esa comida seca aguanta más tiempo y pueden llevar su cargamento de comida para el trayecto de regreso y para que les dure de aquí hasta que vengan el año que viene. Entonces lo hacemos para que se lleven esa comida seca y no se eche a perder. En Mérida algún día aprendimos que hay que hacer pib y se volvió algo para nosotros. Ese valor simbólico que el pib tenía en la mesa de ofrenda ya se tergiversó de manera total, ¿no? Bueno, quizás no nos tengamos la culpa porque pues a quién no se le antoja el pib. Pero aquí es donde digo entonces, ¿cuándo sí estamos respetando la tradición y cuándo no? A lo mejor podemos argumentar que ya se nos volvió una tradición de vivos comer pib en estos días y si nos acordamos, pues se los damos a los muertos para cuando les toque regresar. Pero es probable que muchos de nosotros ni siquiera sabemos o creemos que efectivamente vienen las almas a convivir con nosotros. Es probable que nosotros no sabemos siquiera que hay que proveerles de alimentos para que se lleven de regreso y que ese alimento que les vamos a dar debe ser un alimento que aguante, que no se eche a perder pronto y por eso la comida seca. Seguramente eso no lo sabemos, pero ya lo volvimos una tradición. Vamos a ir hasta donde encontremos un pib. La siguiente, por ejemplo, ¿no? Ahora incluso vamos a encontrar pib de 3 carnes, vamos a encontrar pib light, ¿no? Pib de queso, pib light. Nos van a ofertar cualquier cosa, como ya nos enseñaron que lo light es bueno, vamos a encontrar pib light, ¿no? Y eso es cosa que, como dijeran los que hacen los concursos de altares, no está apegada a la tradición. Así dirían los que hacen los concursos de altares. La siguiente, por favor. Y seguimos viendo pibes para que se les termine de tocar. Otro de los símbolos, como el pib, que debiera ser, es que en todos los altares
se ponen este tipo de elementos, pero no así. Es una sola jicarita con un tantito de agua o sin agua, con 9 o 13 granos de maíz. ¿Qué es el maíz para nosotros? ¿Alguien sabe? Es nuestro alimento básico. Y con el maíz se hizo nuestro cuerpo como mayas, los que nos consideramos mayas. Con eso hicieron el cuerpo de nuestros primeros 4 padres y madres. Entonces, tiene un valor simbólico tenerlo en la mesa, porque además llegan las almas de los difuntos que ya no tienen quien los recuerde, y este sustento lo tienen como alimento, pero son 9 o 13 gramos y no el amontonadero como aquí se ve, ¿no? Entonces, otra vez, aquí aparentemente está la tradición, pero si lo analizamos, realmente no está. Una tradición, ahí les va, pongan mucha atención, una tradición se vive, una tradición tiene una razón de ser, una tradición la voy a practicar cuando tiene un significado para mí. Cuando se repite mecánicamente a través de estos espacios, como en la Plaza Grande, muchas veces en lugar de contribuir, pues tiene un efecto diferente. Pero claro, ustedes conocen estas cosas seguramente más por lo que sucede en la Plaza Grande o en su propia institución que en casa. ¿Quién de ustedes lo hace en casa? No había nadie. Nadie lo hace en casa, ¿verdad? Ajá, poner altar. 1, 2, 3. Ah, mira, qué bueno, qué bueno. Esa es la tradición, la que hacemos en casa. Aquí de repente hay aberraciones como las que ya señalé y como las que seguramente vamos a ver en algunas de las siguientes láminas. Porque se hace cada invento que no son... La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ah, ya. ¿Qué ven aquí? Cal, ceniza. Alguien dijo una vez, eso de que vienen las almas. Para empezar, eso de que existan las almas es una reverenda... Eso, ¿no? No es cierto. Ni vienen las almas a comer lo que le pongo sobre la mesa. La prueba es que voy a poner la comida y voy a agarrar un chilito. ¿Saben qué es un chilito? Un palito. Y lo voy a sembrar en medio de la ofrenda. Dicen que lo debo tener sobre la mesa más o menos 1 hora. Sí. Después de la hora, voy y veo la ofrenda justo donde marcó en el chiringuito y sigue exactamente igual. Es la prueba irrefutable de que nunca vino nadie a comerlo. Y además voy a poner otra prueba. Si es que viene, debe dejar su huella. Voy a poner ceniza alrededor de mi mesa de ofrenda para ver si deja ahí su huella, si pisa ahí junto a la mesa. Si lo pisa es que a lo mejor sí es cierto que vino a comer, ¿no? Y empezaron a poner esto. ¿Saben qué le pasó? No vio huella, pero sí vio un desfile de espíritus, y al tercer día esa persona estaba muerta. Porque lo hacen los incrédulos. Entonces, en la actualidad, en muchas de las muestras de Janalpitán que vemos en los parques y hasta en las instituciones, sin alusión a la presente, ponen este tipo de cosas. Y esto, como aparece de pronto en internet,
Dice, es que en internet vi que hay que poner ceniza. Sí, pero esto es lo que no se debe de hacer. Esto es lo que no forma parte de la tradición. Es como cuando, perdón, la comparación es muy burda, pero cuando tú vas con tu minifalda en la iglesia y el cura te llama la atención y te dice, ¿sabes qué? Vete a vestir adecuadamente y regreses a misa. Entonces tú te vas y no regresas porque pues como que no te va a permitir usar tu minifalda, ¿no? Si es tu decisión vestirte como quieras vestirte, pues es más o menos lo mismo. El incrédulo dice, no es cierto, y voy a tratar de comprobar si es cierto, y pone este tipo de cosas. Pero si esto lo estamos mostrando en la Plaza Grande como parte de la tradición, imagínate cuando le enseñemos a nuestros nietos, nos va a pasar lo mismo que a la Ashtabay. Ahora sabemos que de la Ceiba viene la Ashtabay y es realmente, como decíamos, la mentira, una mentira más grande. Esto también es una mentira, no es parte de la tradición. Y se decía que para las ofrendas se tenía que poner unas cosas de pura jícara, lec, que es parecido a la jícara, el lac, que es el caquete hecho de barro, y no se usaba plástico, peltre, vidrio, porque esto es reflejante. Y entonces el espíritu llega y se va a ver reflejado en el peltre, cristal o algo así, o plástico, y no se va a sentar a la mesa de ofrenda. Sin embargo, ahora, la siguiente, por favor, bueno, ya hasta ahí. Podemos ver entonces que actualmente dicen, pues yo le pongo su chacol a mi esposo porque pues eso le gustaba tomar su traguito. Yo le pongo su Raleigh, no sé si ya existe todavía Raleigh, a mi esposo porque eso fumaba, ¿no? Y yo le pongo su Coca-Cola, su Pepsi-Cola porque eso le gustaba. Alguien dice, es que eso no es tradicional. Bueno, ¿y desde dónde es lo tradicional? ¿Desde qué época es tradicional y cuándo no? Yo por eso digo, la mejor tradición es la que practicamos en casa. Estos son ritos que tienen un espacio particular, es íntimo, es familiar. Cada familia lo practica y lo expresa muy a su modo, ¿no? Entonces, yo lo único que recomendaría en todo caso, si lo hacemos a nivel institucional, informémonos adecuadamente. Y en todo caso, si ponemos un altar, podemos decir, esta muestra que traemos es como lo practica doña Paulina Cauich de Ixil. Esta otra muestra que traemos es como lo practica doña Rigoberta Tun en Mashcanú. Así sí podemos decir que estamos haciendo una muestra. Pero si hacemos un merenguetengue de todo lo que ponemos en el altar, eso no es una muestra ni es una tradición, ¿no? Entonces yo por aquí más o menos lo dejaría, salvo si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto intentamos responderlo. Y si el hambre ya empieza a hacer huella, pues bueno, hay que ir entonces a comer lo que pusimos en la ofrenda, si es que lo pusimos. ¿De aquel lado? Maestro, yo tengo una curiosidad que me enteré hace poco menos de un mes. Usted puso de relevancia que la ceiba es un árbol sagrado, un árbol muy respetado en la cultura maya. ¿Es cierto que hay ceiba hembra y ceiba macho? Sí, y no solamente ese tipo de cosas. En Maya, por ejemplo, tenemos muchos árboles que son considerados hembras y machos, pero también tenemos muchos árboles que son considerados blancos, negros o verdes, a pesar de que todos los árboles son verdes, ¿no? Pero es por
poco lo que le llaman la taxonomía de los árboles, es que algunos son blancos, verdes o negros, y también hay un árbol, en este caso una ceiba macho y hay otra hembra. Lo que más pero eso casi no nos enseñan, lo que más nos enseñan, pero es que míralo, claro que se ve, es evidente que ahí está la shtabay, dice, hasta se ve puruchito el árbol, dice, porque está embarazado el árbol. Es lo que más nos enseñan, ¿no? Pero esos sí son los conocimientos antiguos de nuestro pueblo, que fue tergiversado a partir de que se le inyectó a la shtabay. ¿Ya? Muy bien. ¿Nadie más? Pues si nadie más, muchas gracias, muy amables por su atención. Bueno, muchas gracias al maestro Feliciano, y queremos hacer la entrega de un reconocimiento a nombre del Instituto Tecnológico de Mérida. Y dice así: es al maestro de literatura Feliciano Sánchez Can, por haber impartido la conferencia sobre Hanan Pishan a los estudiantes de la carrera de licenciatura en administración que se están yendo a ingeniería en gestión empresarial como parte de las actividades alusivas al Hanan Pishan, celebrado el 30 de octubre del 2003 en este Instituto Tecnológico de Mérida, Campus Bonito. Gracias, jóvenes, por su presencia, y los esperamos en el concurso que tenemos allá en la parte de atrás del monte.